Sección 25 de Compendio de Historia de la América Central por Agustín Gómez Carrillo. Esta grabación del LibriVox está en el dominio público. Leído por Empinedag. Capítulo 20. Cambios políticos. Parte 2. El general don José María Medina, apoyado por el gobierno guatemalteco, se hizo cargo de la presidencia en junio del mismo año, 1863, conservándola hasta 1872, en que, por la invasión de las tropas de Guatemala y El Salvador, aliados contra él, tuvo que ceder el puesto al licenciado don Celio Arias. Medina fue combatido en 1865 por los facciosos de Olancho, y para someterlos y cortar radicalmente el mal, hizo que los rebeldes fuesen perseguidos sin tregua y fusilados o ahorcados muchos de ellos, procedimiento cruel e impolítico que merece reprobación enérgica. En el período de Medina se dio una nueva ley fundamental y se contrató en Europa, en muy desfavorables condiciones para Honduras, un empréstito destinado a construir el ferrocarril interoceánico, empréstito que apenas permitió llevar a cabo una sección de esa vía férrea y que hizo sufrir mucho en el exterior el crédito hondureño. Fue un buen soldado el general Medina y en política se inclinaba al bando conservador, aunque en la provisión de empleos no atendía más que a la honradez y aptitudes de los individuos llamados a desempeñarlos. En esa materia rechazaba el exclusivismo, considerándolo inconciliable con los dictados de la justicia y de la común conveniencia. El gobierno del señor Arias fue molestado por diversas facciones, cuyo principal objeto era atacar a los gobernantes de Guatemala y El Salvador, y como el de Honduras, aliado de aquellos, fuese un obstáculo a los propósitos de los revolucionarios, proponíanse estos derrocarlo en primer término para desenvolver así mejor sus planes. El general González, jefe supremo de El Salvador, disgustado de la administración de Arias, que no se sometía a sus mandatos, sugirió al presidente de Guatemala la idea de hacerla desaparecer, mandando a Honduras tropas de uno y otro país. Verificóse el movimiento indicado con el apetecido éxito, y el 23 de noviembre de 1873 se inauguró en Choluteca el gobierno provisional de don Ponciano Leiva. Los primeros pasos del señor Leiva encamináronse a garantizar los derechos de todos, es decir, de vencedores y vencidos, pues el señor Arias tenía adversarios que trabajaron por su caída y rodeaban al que después fue su sucesor en el gobierno. Redujo a prisión al expresidente, pero púsole al cabo de algunos meses en libertad. Convocado el pueblo a elecciones para la primera magistratura, celebráronse los comicios, resultando electo para ejercer el gobierno constitucional el mismo ciudadano que lo desempeñaba provisionalmente. En esas elecciones reinó libertad completa. Estaba ya de nuevo en vigor la Carta Fundamental de 1865 y el señor Leiva se consagró a favorecer en lo posible todos los ramos de la administración pública, presentando además al Congreso diversos proyectos de leyes que estimaba necesarias. Encontrábase la Hacienda Nacional en muy triste estado, sin embargo de las economías que se introdujeron en los gastos, y el gobierno se empeñó en mejorarla, fijando, sin embargo, módicos derechos a la importación de las mercaderías extranjeras. Emitióse en aquel período una nueva ley de presidios y otra de caminos, respetadas por el espíritu innovador de la administración subsiguiente. Establecióse, por vez primera, el registro civil. Púsose en explotación, con provecho para el fisco, la vía férrea existente entre Puerto Cortés y San Pedro. Redújose la fuerza armada y operáronse otros bienes al amparo de la libertad que se procuró mantener. El señor Leiva tuvo que separarse del gobierno el 8 de junio de 1876 por exigencias de la política de Guatemala, mediante un convenio en el que intervino un comisionado del gobierno de El Salvador. Retiróse al pueblo de su residencia habitual y en enero de 1877 aceptó allí el modesto cargo de alcalde, dando de ese modo un elocuente testimonio de su virtud republicana. Por breve término estuvo después en el mando el licenciado don Crescencio Gómez, y en agosto de 1876 se inauguró, con el apoyo moral de El Salvador y Guatemala, la administración del doctor don Marco Aurelio Soto, quien se mantuvo hasta mediados de 1883 en el gobierno, del que fue principal ministro, o más bien único, el ilustrado doctor don Ramón Sosa. Construyéronse en ese tiempo las primeras líneas telegráficas, redactáronse los primeros códigos, y alcanzó el país otros progresos como son los relacionados con las rentas, con la contabilidad y con otros ramos de verdadero interés público.
la imprenta no fue libre. En 1883 fue elegido para gobernar en Honduras el general don Luis Bográn, ciudadano de honrosos antecedentes. Reeligiéronle los pueblos en 1887, celebrándose los comicios con bastante libertad. El candidato de la oposición, licenciado don Celio Arias, obtuvo gran número de votos. Terminó el segundo período del general Bográn el 30 de noviembre de 1891 y entró a sucederle don Ponciano Leiva con arreglo a las elecciones practicadas en septiembre. La candidatura del licenciado don Policarpo Bonilla, favorecida por muchos hondureños, disputó el triunfo a la del señor Leiva, señaladamente en las ciudades de Tegucigalpa y Santa Rosa de Copán, en la Villa de La Paz y en otras poblaciones. El gobierno del general Bográn tuvo que sofocar varios motines. Uno de estos fue el realizado en la ciudad de Tegucigalpa por el infidente general Sánchez. La alianza con Guatemala le obligó también a levantar fuerzas en 1885 en favor del proyecto de Unión Centroamericana y en 1890 por los sucesos ocurridos en El Salvador al desaparecer del mando de ese país el general Menéndez. Esos movimientos militares, onerosos a Honduras, embarazaron allí la acción benéfica del progreso, retardándolo por desgracia. Pero puede afirmarse que en diversos conceptos fue favorable a Honduras el gobierno del general Bográn. Débese la libertad de la prensa y ofrece de ello un testimonio el periódico opositor El Demócrata, que se estableció en 1890. A propósito de la vía férrea intercontinental hondureña, trae las siguientes líneas el mensaje elevado al Congreso por el señor Bográn el 4 de febrero de 1891. He continuado esforzándome en llevar a feliz término las negociaciones relativas a la construcción del ferrocarril interoceánico y actualmente se encuentra en Londres gestionando a ese respecto, como representante del gobierno, el licenciado don Adolfo Zúñiga. Una de mis grandes esperanzas es la de dejar emprendido esta magna obra que traerá indudablemente la verdadera prosperidad de la República. Como queda dicho, el señor Leiva tomó posesión solemne de la primera magistratura el 30 de noviembre de 1891 como sucesor del general Bográn, y a pesar de sus buenos deseos, apenas si pudo iniciar algunos adelantos. Sus adversarios combatieron su administración a mano armada y le pusieron en la extremidad, 1893, de separarse del poder, lo que hizo depositándolo en el licenciado Agüero, quien lo transfirió después al general don Domingo Vázquez. A expensas de sostenido esfuerzo, logró este último restablecer la tranquilidad, pero autorizado por el Congreso para declarar la guerra a Nicaragua, si lo juzgaba oportuno, el gobierno nicaragüense se anticipó a hacérsela con el auxilio de los emigrados políticos de Honduras, encomendando el mando de las fuerzas al general don Anastasio J. Ortiz, y tuvo el señor Vázquez que abandonar la presidencia porque la suerte de las armas solo le fue propicia en uno de los combates librados, 1894. El doctor don Policarpo Bonilla, elegido previamente, se encargó del poder, llevando desde el principio a la práctica el programa liberal que en las filas de la oposición había sostenido. En octubre de 1894 se promulgó una nueva Carta Constitutiva en la que se establece que la Unión Centroamericana es una primordial necesidad. En tal virtud, el doctor Bonilla promovió en junio de 1895 las conferencias celebradas en Amapala entre él y los jefes de El Salvador y Nicaragua para ir armonizando los intereses de las 5 secciones hermanas, asunto del cual se trata en el último capítulo de este libro. El honrado y modesto señor Bonilla terminó su período en 1899 y fue sustituido en la dirección de los negocios públicos por el candidato triunfante en las elecciones populares, general don Terencio Sierra, que ya había desempeñado en su patria importantes cargos. El señor Sierra, partidario incondicional de las mejoras materiales y morales, promovió el progreso compatible con los recursos del erario, en el que introdujo el orden que reclama la regularidad administrativa, la carretera que conduce de Tegucigalpa al Pacífico, la minería, copiosa fuente de prosperidad pública, las escuelas, las artes y oficios y otros ramos necesitados de aliento absorbieron la atención del gobernante. Concluido el periodo legal de don Rafael Campo en El Salvador, entró a ejercer la presidencia de ese país don Miguel Santín del Castillo, enero de 1858. Desempeñaba una de las secretarías del gobierno el general don Gerardo Barrios, que era senador, y el señor Santín, deseoso de darse algún descanso,
depositó en Barrios el poder, recobrándolo poco después. Surgieron más tarde desavenencias entre uno y otro, y al fin llegó el general Barrios a encargarse del gobierno, objeto constante de sus más ardientes aspiraciones. A fines de enero de 1860 dejó Barrios de ser jefe interino para convertirse en constitucional y por un plazo que terminaría en 1865, pues ya había él procurado que en este punto se reformara la Constitución fijándose 6 años el periodo de presidente. Las relaciones entre el gobierno de El Salvador y el de Guatemala se encontraban en buen pie y para robustecerlas más hizo Barrios una visita al general Carrera, por quien fue recibido y obsequiado de un modo muy amistoso. Algún tiempo después comenzó, sin embargo, a enfriarse la amistad entre los dos gobernantes, surgiendo al fin la guerra entre uno y otro país. En ella influyeron los emigrados salvadoreños que estaban en Guatemala y querían a todo trance derrocar a Barrios, acusado de procederes despóticos, de eliminar del gobierno el elemento civil reemplazándolo con el militar, etcétera, etcétera. Sobrevino también en El Salvador un rompimiento ruidoso entre el gobierno y el clero, y esa cuestión concitó a Barrios la mala voluntad del partido dominante en Guatemala. Tales causas, unidas a otras y a la infatigable labor de los emigrados políticos, dieron por triste fruto la guerra llevada a cabo en 1863. A principios de ese año se puso en marcha Carrera con unos 5,000 hombres bien equipados y atacó las fortificaciones de Coatepeque, donde se encontraba el general Barrios con sus fuerzas. Peleóse por una y otra parte con encarnizamiento en los días 23 y 24 de febrero, y desorganizados al fin varios batallones guatemaltecos, se desbandó en parte el ejército de Guatemala y abandonó el territorio salvadoreño. Imaginándose Barrios que aquel golpe no permitiría a Guatemala intentar nuevas hostilidades contra El Salvador, dispuso enviar una expedición a Nicaragua contra el gobierno del general Martínez, aliado del general Carrera. Dióse el mando de esas fuerzas al nicaragüense general don Máximo Jerez. Obtuvo una victoria en San Jacinto el 28 de abril, pero el 29 sufrió una derrota que sirvió para consolidar en el mando a Martínez y preparar la caída de Barrios. Resuelto el general Carrera a sustituir la administración de Barrios por otra que le fuese favorable, invadió nuevamente el territorio salvadoreño y atacó 3 y 4 de julio la ciudad de Santa Ana, en la que poco antes había ocurrido contra Barrios un pronunciamiento que hizo disminuir las fuerzas que allí tenía ese jefe y le impidió sostenerse, como lo intentaba, en aquella plaza. Triunfó Carrera en Santa Ana, distinguiéndose en la pelea uno de los generales que lo acompañaban, don Serapio Cruz. La ocupación de esa ciudad permitió que allí se inaugurara, 10 de julio, el gobierno provisional del doctor don Francisco Dueñas, que era uno de los emigrados de El Salvador que iban con las tropas de Guatemala. La autoridad ejercida en aquel territorio por ese importante hombre público contribuyó a la caída de Barrios, porque alrededor de aquella fueron agrupándose elementos hostiles al jefe a quien se trataba de eliminar. El más inteligente ministro de Dueñas fue el doctor don Gregorio Arbizú. El gobierno de Honduras, aliado de Barrios, había también declarado la guerra a Guatemala, y con ese motivo penetró en territorio hondureño, con una división guatemalteca, el general don Vicente Serna, a quien se debió el desaparecimiento de la administración que en Honduras presidía el senador don Francisco Montes. Encaminóse después el general Serna a territorio salvadoreño para ayudar a Carrera en el sitio que ya estaba poniendo a la ciudad de San Salvador. Contaba el general Barrios dentro de esa plaza con fuerzas reducidas, aunque animadas de entusiasmo, y no pudiendo sostenerse contra las de Guatemala, Nicaragua y El Salvador, que sin cesar atacaban sus atrincheramientos, decidióse a salir 26 de octubre, como en efecto lo hizo, y pudo embarcarse ocultamente algunos días después en el puerto de La Unión. Merced a la salida de Barrios, reconocieron a Dueñas todas las poblaciones del país y su gobierno fue organizándose y encontrando en el interior y en el exterior el apoyo que necesitaba. Pero el presidente caído, que aspiraba a recobrar su puesto, comenzó desde fuera a trabajar con tal fin. Su amigo el general Cabañas se sublegó al efecto en San Miguel, pasando de allí a La Unión, donde fue derrotado, mayo 29 de 1865. Encontrábase Barrios en Costa Rica y creyéndolo preparado todo para la restauración ambicionada, hízose a la vela en una goleta en viaje para El Salvador, mas al tocar en Corinto fue hecho prisionero y llevado a León de Nicaragua. El gobierno nicaragüense lo entregó al comisionado salvadoreño
bajo la condición de que se garantizaba la vida del preso. Pero por desgracia no fue así. Siguióse juicio a Barrios en San Salvador y en la madrugada del 29 de agosto de 1865 se le fusiló, siendo ese hecho duramente censurado dentro y fuera de la América Central. Murió con serenidad de espíritu. Siempre había aspirado a la primera magistratura, procurando por diferentes medios alcanzarla, y cuando estuvo en el mando se mostró laborioso y entusiasta por el crédito de su país, aunque infiel al programa liberal que en las filas de la oposición había defendido. La campaña de El Salvador aumentó el crédito del general Carrera, cuya administración era vitalicia. Continuó aquel gobernando sin encontrar resistencias, aunque no faltaba algún periódico que en el exterior lo atacara una u otra vez, particularmente con motivo de la simpatía que la prensa oficial de Guatemala manifestaba por el imperio de Maximiliano en México. Don Miguel García Granados era miembro de la Cámara de Representantes como diputado por la Sociedad Económica y combatía de cuando en cuando, con algún calor, en sus discursos parlamentarios los actos del gobierno de Carrera. Sobrevínole a éste la muerte por causa de enfermedad, 14 de abril de 1865, y le reemplazó provisionalmente el ministro de Relaciones Exteriores, don Pedro de Aycinena, llamado por la ley. En el largo período del general Carrera se realizaron algunas mejoras en el país, tales como la apertura de caminos, la construcción del Teatro Nacional y de los castillos de San José y Matamoros, el desarrollo de la industria de la cochinilla y el principio de las plantaciones de café. Levantóse también un edificio importante por su objeto, el destinado a la Sociedad Económica, agrupación benemérita, en la que figuraban caballeros tan desinteresados como don Juan Mateu, don José Antonio Larrabe, el doctor don Mariano Padilla, el licenciado don Cayetano Batres y otros guatemaltecos tan inteligentes como amigos del progreso de la patria. El valor de la exportación era en el año de 1850 de 800,000 pesos y en 1860 montaba a 1,800,000. El general Carrera tuvo en el primer periodo de su gobierno como principal ministro al licenciado don Joaquín Durán, persona de reconocida honradez, capacidad y erudición poco común. Es digno de un recuerdo en los anales del país el señor Durán por los servicios que pudo prestar a muchos y muchos, librándolos del ostracismo o de la prisión que por una u otra causa quiso imponerles el presidente. Convocada la representación nacional al morir Carrera, eligió ese alto cuerpo, en reemplazo de aquel, mayo de 1865, al mariscal de campo don Vicente Serna. La candidatura de éste, favorecida por el Partido Conservador dominante, encontró oposición en los individuos del bando liberal de la Asamblea, quienes votaron por la del coronel don Manuel González. El general Serna solo obtuvo 2 votos más que su competidor, lo cual manifiesta el deseo que ya se hacía sentir respecto a cambios en el escenario político, y la verdad es que la llegada de Serna al mando no fue objeto de general satisfacción, por más que en aquel honrado y modesto jefe vieran todos al ciudadano amante de la patria y al pundonoroso militar. Sabiéndose eso, no debe parecer extraño que su gobierno haya sido combatido por los que más deseaban verlo desaparecer, y ese deseo se hizo más patente aún en 1869, a propósito de la reelección. El candidato del partido opositor o liberal fue entonces el mariscal de campo don José Víctor Zavala, guatemalteco que por sus honrosos antecedentes era muy querido de todas las clases sociales. Fin de sección 25. Sección 26 de Compendio de Historia de la América Central, por Agustín Gómez Carrillo. Esta grabación del LibriVox está en el dominio público. Leído por Empinedag. Capítulo 20. Cambios políticos. Parte 3. En tiempo del gobierno de Serna se construyó el muelle del puerto de San José, así como el magnífico edificio del mercado de la capital. Recibieron mejoras las cosas de beneficencia y alcanzáronse otros adelantos en lo moral y en lo material. La legislación fue atendida y se nombró a los abogados don Mariano Ospina, don Ignacio Gómez y don Manuel Ubico para redactar, respectivamente, proyectos de Código Penal, Código de Comercio y Ley Hipotecaria. Como colaborador del señor Ubico se nombró al licenciado don Salvador Falla. No faltaban en la administración del general Serna, y esta fue una de las causas de su descrédito, corregidores de escasas aptitudes y dados a abusar de la autoridad de que estaban investidos.
y aunque sus procedimientos llegaron a noticia del gobierno, limitábase éste a simples amonestaciones, despojando rara vez del empleo a los culpables. Solo en caso de formal queja ante la Corte Suprema de Justicia no había tolerancia y se aplicaba generalmente la ley en todo su rigor, merced a la independencia de los tribunales. La ambición de algunos, muy legítima sin duda, de ejercer funciones de importancia, minaba también al gobierno. Asignábase por la ley 7 años al período de los diputados, y los individuos que, en las elecciones al efecto hechas, no obtenían las credenciales deseadas, resignábanse difícilmente a esperar hasta el fin del septenio. Iba así formándose a aquel sistema político una atmósfera de malquerencia, auxiliar de la revolución que, encabezada por García Granados, triunfó el 30 de junio de 1871. En ese mismo año, en abril, había desaparecido por otro sacudimiento revolucionario también, y apoyado por el gobierno de Honduras, la administración del Dr. Dueñas en El Salvador, lo que hizo más fácil la caída de Serna, identificado en principios con aquel. El general don Santiago González fue el sucesor de Dueñas, y en tiempo de este último recibió aliento el progreso en lo que toca a enseñanza popular, caminos, edificios del Estado, rentas públicas, etc., etc. Establecióse entonces el colegio militar y se colocaron las primeras líneas telegráficas. El gobierno provisional, que desde el 30 de junio de 1871 comenzó a ejercer el señor García Granados en Guatemala, estuvo siempre en lucha con los partidarios del régimen caído. Por esto y por su breve duración, pues terminó en junio de 1873, no pudo dejar otros recuerdos en materia de adelantos que el establecimiento del Ministerio de Fomento y del Colegio Militar, además de algún impulso comunicado a las escuelas y al servicio postal. Fueron en este período administrativo expulsados del país los padres jesuitas, y se reunió la asamblea convocada para elaborar otra carta fundamental, la que no llegó por entonces a emitirse. El general don Justo Rufino Barrios, colaborador importante de García Granados en la Revolución de 1871, fue elegido popularmente en abril de 1873 para el mando supremo. Hombre activo, enérgico y partidario fervoroso de las reformas en sentido democrático, consagróse a innovarlo todo, comenzando por abolir los institutos monásticos y destinar los edificios de los conventos a oficinas del Servicio Nacional. Los caminos, la instrucción pública en sus diversos grados, las líneas telegráficas, el ejército, la agricultura y otras industrias, etc., etc., fueron objeto de disposiciones expedidas por ese jefe. Los primeros códigos que hubo en el país y las primeras vías férreas son adelantos debidos a su gobierno. Sirvióle hasta 1876 como principal ministro don José María Samayoa, hombre de capacidad, pero dotado de carácter tan independiente que no gustaba de recibir órdenes del gobernante y chocó con él, separándose del gabinete. Desde 1880 fue ministro predilecto de Barrios el doctor don Fernando Cruz, jurisconsulto de merecida fama. Sin la energía de Barrios, que no soportaba resistencias y que no descansaba en la labor de dar forma sustancial y concreta a sus ideales democráticos, no se habrían emitido las leyes sobre jurado de imprenta, matrimonio civil, secularización de cementerios, etc., que constituyen salientes rasgos en el cuadro de las reformas por él implantadas. Liberales y conservadores, con tal que le fuesen adictos y los conceptuara aptos, ocupaban los puestos públicos. Murió con honra el 2 de abril de 1885 en los campos de Chalchuapa, batiéndose contra los salvadoreños por la noble causa de la Unión Centroamericana, y le sucedió en la presidencia el general don Manuel Lisandro Varillas, que desempeñaba la jefatura política de Quetzaltenango, en la que se había manejado con templanza digna de aplauso en tiempos en que tantos jefes políticos abusaron lastimosamente de sus facultades. El general Varillas permaneció en la primera magistratura hasta marzo de 1892, pero del tiempo de su mandato no quedaron recuerdos que lo enaltezcan en los fastos nacionales, sin embargo de que desde el principio se le presentó llano el camino y despejado el horizonte. Al encargarse del poder, formó un gabinete compuesto de ciudadanos de importancia social en su mayor parte, lo que le valió generales plácemes. Preciándose, no obstante, de liberal y alarmándose ante la sospecha de que se pudiese regatearle su significación democrática, que él entendía a su modo, hubo de deshacerse de sus primeros consejeros al cabo de 8 meses y llamó otros y poco después otros y otros, no siempre bien escogidos,
sin que ningún gabinete se sostuviera por el tiempo necesario para alcanzar las soluciones reclamadas por la opinión pública. El programa redactado por el Dr. Don Fernando Cruz para el ministerio denominado Legal o de la Legalidad no se avenía con el concepto que del liberalismo profesaba ese presidente y lo rompió en 1887 para asumir la dictadura y manejarse a su antojo. Contrariando el sentimiento público en su patria, declaró en 1890 la guerra a El Salvador sin causa que la justificara, y en esa campaña, caprichosamente dirigida por él desde la capital, se dieron en la frontera varias batallas desgraciadas para las valientes tropas de Guatemala, las que solo en uno de los encuentros ocurridos obtuvieron el triunfo. La prensa, rotos los diques que le impedían moverse, se encargó, en los últimos 10 meses de aquel gobierno, de echarle en cara sus arbitrarios procederes. El acto más importante de aquel periodo fue la reunión del Congreso de Plenipotenciarios Centroamericanos, verificada en la ciudad de Guatemala a principios de 1887, y que tuvo por objeto el iniciar los procedimientos encaminados a promover por medios pacíficos la unión de las 5 secciones hermanas. En resumen, lo que en uno u otro concepto haya podido hacer en público beneficio el general don Manuel Lisandro Varillas, no basta a otorgarle puesto de honor entre los gobernantes del país. El general don José María Reina Barrios, que había observado moderada conducta como jefe político de Santa Rosa y que había sido subsecretario del Ministerio de la Guerra, fue el sucesor de Varillas y permaneció en el mando desde marzo de 1892 hasta el 8 de febrero de 1898, en que dejó de existir, asesinado por un extranjero. En tesis general puede decirse que Reina se comportó bastante bien en su alta posición política, aunque se le achaca un defecto notable, la vanidad, que lo hacía poco accesible a los consejos desinteresados que sus amigos le daban, presunción que fue origen de faltas por él cometidas. Había viajado por Norteamérica y Europa, y abundando en amor a su país, quiso engrandecerlo levantando en la capital magníficos edificios y emprendiendo por cuenta del Estado la construcción del ferrocarril del Atlántico, sin parar mientes en que el tesoro público se resentiría, como sucedió, de los crecidos gastos que en tal virtud le impuso cuando ya se aproximaba la crisis monetaria que a Guatemala aflige. No solo en lo material, como lo acreditan los antes citados edificios y la parte construida de la referida vía férrea, sino también en lo moral, recibieron aliento los intereses nacionales, como lo hacen ver varios adelantos, Verbigracia, el Colegio de Enseñanza Agrícola para Aborígenes, los congresos reunidos en la ciudad de Guatemala, con representantes de las 5 secciones hermanas, para tratar de pedagogía y jurisprudencia, el Gran Certamen Centroamericano de 1897, si bien este último, aunque útil y espléndido, fue parte a quebrantar las ya vacilantes fuerzas del tesoro, y la política acertada, ajena a intervenciones indebidas, que caracterizó las relaciones de Guatemala con los gobiernos de El Salvador y Honduras. El periodismo fue respetado por Reina Barrios, pero cuando éste creyó que el franco y duro lenguaje de la prensa periódica contra la autoridad minaba las bases de la paz, atizando el fuego de la rebelión, se decidió restringir el uso de la imprenta, que no siempre, hay que decirlo sin rodeos, han dado nuestros periodistas testimonios gallardos de sensatez y mesura en circunstancias difíciles para la patria. La desaparición del general Reina Barrios trajo a la primera magistratura, con arreglo a la ley, al jurisconsulto don Manuel Estrada Cabrera, hombre ilustrado, que había ya sido ministro de Gobernación y Justicia. Profesando principios genuinamente liberales, ajenos del todo al espíritu de secta y bandería, se aplicó desde luego el nuevo mandatario a apartar los obstáculos que impedían el libre paso a la paz y al régimen legal, y en tan escabrosa faena, reagravada por los escasos recursos del fisco empobrecido por la crisis monetaria de que en el anterior párrafo se habló, puso de relieve su temple de alma y el interés solícito con que ve la suerte próspera de Guatemala. Tranquilizado el país, se celebraron los comicios y resultó electo para el período que tuvo comienzo en marzo de 1899. Una de sus primeras atenciones en 1898 fue el interponer sus buenos oficios para evitar la guerra que por la cuestión de límites territoriales se preparaba entre Nicaragua y Costa Rica, y no solo obtuvo la solución deseada, sino que pudo contribuir después al definitivo arreglo concluido sobre la dicha controversia entre aquellas 2 secciones centroamericanas. En abono de su amplitud de miras nos bastaría recordar la circular dirigida por él a los jefes políticos el 25 de julio de 1900 y en la que encarece a esos funcionarios
el respeto que reclaman las garantías de los habitantes del país, nacionales y extranjeros, y la necesidad de utilizar en favor del adelanto todos los elementos sanos, sin diferencia de matices políticos. Otra medida de trascendencia incuestionable, en obsequio del porvenir y aún del presente, es el contrato concluido para terminar la vía férrea del Atlántico, quedando la línea como propiedad del Estado. Ese convenio obtuvo general aplauso, por cuanto ayuda a resolver nuestro difícil problema económico, favorecido además, por la carretera del norte, que está trabajándose de acuerdo con el método acertado que tan útil obra requiere. Se han establecido juntas de agricultura para estimar el ensanche y perfeccionamiento de nuestra principal industria. Están reformándose los códigos patrios e introduciéndose en las leyes de instrucción pública mejoras notables en beneficio de la vida práctica. Se creó la fiesta destinada a celebrar cada año, a fines de octubre, la clausura de los establecimientos de enseñanza, nacionales y particulares. En una palabra, se atienden los varios ramos administrativos en cuanto lo permite la situación del erario. En junio de 1900 se organizó el gabinete como sigue: Secretario de Relaciones Exteriores, el licenciado don Juan Barrios M. De Gobernación y Justicia, el licenciado don Juan José Argueta. De Instrucción Pública, el licenciado don José Antonio Mandujano. De Fomento, don Rafael Espínola. De Hacienda, don Guillermo Aguirre. De la Guerra, el general don Luis Molina. Subsecretario General de Gobierno, el licenciado don José Flamenco. En cuanto a los tribunales, fue renovado su alto personal con arreglo a las elecciones practicadas a fines de 1899 y en ellas obtuvo los sufragios para la presidencia de la Suprema Corte el licenciado don José Pinto, letrado que desde joven comenzó su carrera judicial, en la que ha venido elevándose por rigurosa escala. Para desempeñar la presidencia de El Salvador, al expirar el periodo del general don Santiago González, a quien debió aquel país adelantos en varios conceptos, fue nombrado don Andrés Valle, 1876. No pudo ese gobernante permanecer más de 3 meses en su puesto. El presidente Barrios de Guatemala le llevó la guerra por causa de desavenencias suscitadas con motivo de los asuntos públicos de Honduras, y con el apoyo del jefe guatemalteco, se inauguró en Santa Ana, en el mes de abril, la administración del doctor don Rafael Saldívar, confirmada después por el voto popular en las elecciones que al efecto se hicieron. El doctor Saldívar, ciudadano de reconocida capacidad y hombre de generosa índole, proporcionó a su patria algunos adelantos, entre ellos la vía férrea construida desde Armenia hasta Acajutla, la primera que en el país hubo. Mantenía con el gobierno guatemalteco la más estrecha alianza, pero arrastrado por la opinión pública, tuvo que romperla y ponerse al frente del ejército de su país para batirse con el de Guatemala, que al mando del general don J. Rufino Barrios hizo a El Salvador la guerra, marzo y abril de 1885, en defensa de la proyectada Unión Centroamericana, frustrada en los campos de Chalchuapa, como al fin de este libro se explica. Estaba reelecto el doctor Saldívar desde 1884 para un nuevo periodo, sin embargo no lo terminó. Concluida la campaña de que se acaba de hablar, hubo de separarse del poder, depositándolo en el general Figueroa, y de manos de este último pasó al general don Francisco Menéndez, que lo obtuvo en favor de una revolución por él encabezada, junio de 1885. Cabe aquí agregar que el doctor don Salvador Gallegos, distinguido letrado y hábil político, fue el más notable ministro del gobierno presidido por el doctor don Rafael Saldívar. Fue un gobernante honrado y modesto el general Menéndez, aunque de escasos alcances. Sostuvo las libertades públicas y se hizo querer de sus conciudadanos. Pero murió en junio de 1890 y el general don Carlos Ezeta, desleal promotor de un movimiento revolucionario, se apoderó del gobierno con el auxilio de su hermano el general don Antonio del mismo apellido, hombre ambicioso y cruel. El favorable éxito de la campaña que los Ezetas realizaron contra las tropas de Guatemala en la frontera los hizo árbitros de la suerte de su país, al que sometieron a un duro régimen. Pero tan triste situación hubo de concluir, por fortuna, en 1894, merced al alzamiento ocurrido en la heroica ciudad de Santa Ana y que fue coronado con la más espléndida victoria. Llegó entonces al poder supremo un ciudadano bien conocido por su probidad y por sus ideas genuinamente liberales, el general don Rafael A. Gutiérrez, uno de los caudillos del alzamiento efectuado en Santa Ana. Por desgracia no era Gutiérrez hombre de aptitudes para gobernar con acierto, y aunque promovió algunos adelantos,
no llegó a conquistarse el prestigio que acompaña a los buenos mandatarios, y por consecuencia de una revolución dirigida a destruir el Pacto de Amapala, del que más adelante se trata, hubo de ceder la presidencia a fines de 1898 al general don Tomás Regalado, que fue del grupo de los valientes que en la dicha ciudad de Santa Ana socavaron las bases que sostenían la dictadura militar de los hermanos Ezetas. Quedó pues la cosa pública en manos del general Regalado, cuyo gabinete se componía, a fines de 1900, de notables personalidades, como lo son sin duda el doctor don Francisco A. Reyes, el doctor don José P. Trigueros, el doctor don Tomás G. Palomo y el doctor don Fidel Naboa. Tarea de reparación fue la emprendida por el señor Regalado, ya para mejorar la administración pública en varios ramos, ya para patrocinar los intereses que exigen el benéfico calor de la autoridad suprema. Fin de sección 26. Sección 27 de Compendio de Historia de la América Central por Agustín Gómez Carrillo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Empinedag. Capítulo 21. Situación general en los primeros años del siglo XX. El 1 de enero de 1901 gobernaba en Guatemala el abogado don Manuel Estrada Cabrera, en El Salvador el general don Tomás Regalado, en Honduras el general don Terencio Sierra, en Nicaragua el general don J. Santos Zelaya y en Costa Rica don Rafael Iglesias. Saboreando los goces de la paz y de una relativa prosperidad, encontró a los pueblos centroamericanos la 20ª centuria, y si bien es cierto que el sosiego público no es ya accidental y nacido de las circunstancias en estos países, sino un dogma que radica en la conciencia nacional, tenía que sufrir pronto pasajeros eclipses esa paz bendita, perturbada por el anárquico espíritu de unos y por las ambiciosas miras de otros. En materia de libertades públicas, no es muy risueño el cuadro que de la América Central puede trazarse. La condición social de estos países no consiente todavía el expansivo régimen recomendado por los tratadistas para las agrupaciones políticas. Es general la tendencia a ejercitar los derechos y a olvidar los deberes que la ciudadanía señala, y así se dificulta el equilibrio entre las exigencias de la libertad y los fueros del orden. Bastante liberales son nuestras leyes, pero no encuentran el debido apoyo en las costumbres, y para que fructifiquen hay que aguardar el ensanche de la educación cívica y de la riqueza general, porque los hombres ilustrados y los que cuentan con bienes de fortuna son por lo común los más firmes guardianes de la justicia y del derecho. La prensa verbigracia, para no hablar de otras de las garantías del ciudadano, no siempre desempeña cumplidamente la función social de que está encargada. Se ha abusado tanto de la facultad de escribir para el público que no pocas veces los periodistas, desacreditando a los que mandan y agitando las pasiones populares, han minado el respeto que a la ley y al magistrado se debe, llegando hasta engendrar disturbios que las autoridades se han visto en el caso de reprimir con energía, restringiendo además el uso de la prensa. Ese espíritu comedido y sensato, que en otras partes se refleja en los periódicos, órganos de la opinión ilustrada, no siempre ha servido de pauta a nuestros diarios y semanarios, y la injuria procaz hasta contra personalidades de valía ha hecho temible una arma que sólo debiera emplearse en defensa del bien. Extranjeros que vienen a buscar aquí hospitalidad y amparo, y a quienes se acoge con favor, sientan a veces plaza de periodista, se erigen en árbitros de la política o de las letras, y contribuyen al desorden y al desbarajuste, acariciando la esperanza de medrar de alguna manera, ya que no es de creer que estén encariñados con el país y que sea el anhelo de la prosperidad nacional el resorte que los mueve. Hay que advertir, sin embargo, que el abuso que de la prensa se hace no llega a sensibles extremos en todas las repúblicas centroamericanas, en algunas de las cuales va ocupando ya el buen juicio el lugar que antes se daba a la intemperancia, tan funesta a los intereses públicos como lo es la extremada restricción de la libertad del pensamiento. La idea liberal ha ganado, en verdad, mucho terreno en los países centroamericanos. Pocos son, si es que los hay, los que sueñan todavía con el estancamiento o la regresión en materia de instituciones políticas. Todos comprenden que la inmovilidad es la ruina de las colectividades y que en el metódico y bien dirigido movimiento está la dicha de los pueblos, en cuanto es posible alcanzarla, dado lo imperfecto de la frágil condición humana. Por lo mismo, el inmoderado afán de innovar, el vértigo de legislar,
en vez de promover beneficios, solo producen desconcierto y atraso. Conviene que vaya extendiéndose el concepto exacto del liberalismo, el que para algunos no es otra cosa que el espíritu de secta que los arrastra al exclusivismo, haciéndoles creer que deben apartar de sus filas a los que, partidarios de la justicia y de la expansión legítima de la personalidad humana, buscan amplia base para sus ideales. El régimen liberal supone elevación de miras, generosos sentimientos. Es la conciencia que el hombre libre tiene de sus derechos y de sus deberes para poder gobernarse sin juzgarse por eso infalible. Los programas estrechos, forjados por círculos personales, no pueden prosperar porque les falta el calor que dan los grandes principios y no cuentan con el apoyo de los caracterizados ciudadanos que deben tomar parte en la gestión de los negocios públicos. Por desgracia, existen todavía en la América Central agrupaciones de esa clase empeñadas en sostener el particularismo, aunque apellidándose liberales esas banderías. Por lo demás, pasará aún mucho tiempo antes de que funcionen en esta tierra los partidos políticos bien definidos y organizados que tiendan al triunfo de sus doctrinas por medios legales y que solo se diferencien por el mayor o menor grado de libertad que para el país apetezcan, porque el viejo conservatismo, que impide la mejora incesante de las instituciones, es la negación del derecho que a los asociados asiste para vivir libremente y progresar. Ha caducado ya ese sistema y no es verosímil que haya todavía quienes pretendan alistarse bajo las banderas del estéril y desacreditado reaccionarismo. La cultura intelectual que en Centroamérica va obteniéndose al multiplicarse las escuelas y darse a la enseñanza un carácter práctico mediante el sistema objetivo que se ha adoptado y al favor del aprendizaje de artes mecánicas, agregado a los programas, señala un positivo progreso. La palmeta y las disciplinas que manejaban los antiguos dómines, aprobados por el Real Consejo de Castilla, tan en boga hasta no hace muchos años en estos países, han venido desapareciendo. Se van dando entrada a los centros escolares a los procedimientos intuitivos, a los trabajos manuales, a las lecciones de cosas. Ya no se abruma la memoria a costa de la inteligencia y de la voluntad, con hueca palabrería calculada para introducir en ella nociones de gramática, de historia y aun de geografía y aritmética. Ya no se encierra, pues, el arte de educar en ejercicios mnemotécnicos y el castizo aforismo. La letra con sangre entra y va comprendiéndose que es en la escuela de primeras letras donde se forja con el debido temple el alma nacional. Allí está el crisol en que Centroamérica ha de fundir sus energías y asegurar su porvenir. En Guatemala y en Costa Rica es donde quizás se ha trabajado más en tal sentido, trayéndose de otros países buenos profesores y construyéndose edificios para las escuelas. En el período administrativo del general Bográn vinieron a Honduras maestros españoles, y de la misma procedencia los ha habido en Nicaragua. A El Salvador han venido padres salesianos, italianos en su mayor parte, que dirigen establecimientos de enseñanza en la capital, en Santa Tecla y en Santa Ana, y en los programas de esas casas de educación está incluido el aprendizaje de artes y oficios. No debe, sin embargo, olvidarse que el estudio de la moral, teórica y práctica, es la más firme base de la instrucción, sin la que no se consiguen los saludables efectos de la función social que ejercen los organismos escolares. Preceptores hay que al explicar ese ramo prescinden en absoluto de la idea de Dios, imaginándose que al reconocer la existencia del Hacedor Supremo, infringen la ley que establece el carácter laico de la instrucción, sin percatarse de que ese precepto constitucional solo dirige a excluir de los programas la enseñanza de las religiones positivas, cualesquiera que éstas sean. El liberalismo que se funda en la razón ilustrada no lleva sus derivaciones hasta negar la existencia de Dios, idea que descansa en el unánime asentimiento de los pueblos civilizados. Hay desequilibrio en las profesiones científicas, se experimenta plétora de abogados y de notarios y hasta de agrimensores que carecen de suficiente trabajo productivo, mientras que se nota la anemia en lo que hace ingenieros civiles, agrónomos y mecánicos. La excesiva abundancia de letrados contribuye también a fomentar la empleomanía, que resta fuerzas al ejercicio de las industrias e inclina a aquellos a las luchas políticas, por medio de las cuales tratan de llegar a los más altos puestos administrativos, aun cuando para lograrlos sea menester subvertir el orden público desde los escaños de las asambleas legislativas, si obtienen una credencial de diputado, o desde las columnas de los diarios de la oposición, si se hacen periodistas. La existencia económica de estos países gana cada día en robustez,
lógico resultado del ensanche que adquiere el cultivo de la tierra, porque, en cuanto a otras industrias, las pocas que existen contribuyen en limitada escala a la riqueza individual y colectiva. El café continúa siendo el principal artículo de exportación, pero ya se piensa en introducir otros cultivos para alimentar el comercio con el exterior, tales como el henequén, que tan pingües beneficios ha dado en Yucatán y que pueden obtenerse en Centroamérica, donde no faltan terrenos apropiados a tan valiosa planta. Y si en la siembra del algodón se busca otro ramo productivo, si se aumentan los cacaotales y las plantaciones de banana, caña de azúcar, tabaco y otras que brindan con lisonjeras utilidades, como las de los árboles que producen el caucho o goma elástica, el general bienestar se hará inmediatamente sentir, favorecido por las vías férreas y las carreteras que sin cesar se construyen. Todavía importamos de los Estados Unidos de América patatas y harina que podríamos producir en abundancia para el consumo interior, como acontecía en tiempos atrás, y es que está absorbida la atención general por la explotación del café, al que se ha dado la preferencia, echándose en olvido los granos de primera necesidad. La estación de las lluvias ha dejado de presentarse a veces con la regularidad acostumbrada, y ese trastorno atmosférico ha traído la deficiencia en las cosechas de maíz y otros granos alimenticios, con grave daño para la gran mayoría de los habitantes, particularmente para los indígenas y demás clases proletarias. Por otra parte, la depreciación de la plata ha contribuido a la crisis monetaria que en mayores o menores proporciones aflige a los pueblos centroamericanos, y los sacudimientos de la tierra que en 1902 se experimentaron en la rica sección de los Altos en Guatemala y las erupciones volcánicas ocurridas en octubre del mismo año en la citada región guatemalteca infirieron terrible quebranto a las riquezas de esos lugares. La floreciente ciudad de Quetzaltenango quedó profundamente maltratada por el temblor del 18 de abril de 1902 y las erupciones del volcán de Santa María engendraron la ruina de importantes plantíos de café y de haciendas de ganado. El 15 de marzo de 1905 comenzó el segundo período constitucional del señor Estrada Cabrera. Renováronle en los pueblos los poderes en los comicios poco antes celebrados, en los que obtuvo su candidatura cifra tan considerable de sufragios como ninguna otra los había hasta entonces reunido. Importantes personalidades, sin diferencia de opiniones políticas, le favorecieron con sus votos, y entre los nombres de los ciudadanos que la acogieron con simpatía en hojas sueltas publicadas, figuraban los de comerciantes e industriales extranjeros que en el país residen y que la estimaron necesaria para el sostén de la paz y para la solución de arduos problemas ligados con la prosperidad nacional, como lo son los relativos a la mejora de la hacienda pública, al pronto y seguro término del ferrocarril del Atlántico, aumento de las carreteras y de los puentes, fábrica de edificios para las escuelas prácticas que van estableciéndose en muchas poblaciones y que en su régimen y método tienen que organizarse por modo análogo a los que de la misma índole existen, regentadas por profesores extranjeros en la ciudad capital. En el catálogo de los adelantos obtenidos en Guatemala en los primeros 5 años de la 20ª centuria hay que incluir el gran mapa en relieve, trabajado junto al templo de Minerva, el código telegráfico, el telefónico y el de salubridad pública, los certámenes industriales y de bellas artes celebrados en septiembre de 1904 y en igual mes de 1905, la mejora del ejército, con la que está ligado el buen pie que guarda la escuela politécnica, etc., etc. El valor de los productos exportados en 1905 fue de $8.237.756.25, el de los artículos importados fue de $6.844.444.43, las rentas montaron a $34.058.153.49, ramos que, comparados con los del año 1904, ofrecen respectivamente un aumento de $685.890.31, $1.803.302.02, $3.742.740.41. Estos datos estadísticos comprueban a la vez en lo que al fisco atañe la ordenada recaudación de las rentas que va de día en día lográndose. Por lo demás avanza la magnífica fábrica del Asilo Estrada Cabrera. Se han sostenido con brillo las fiestas escolares decretadas desde 1899 para el mes de octubre de cada año, y se han nombrado delegados para representar al país en diferentes congresos de Europa y América, eligiéndose en lo general para esos cargos a guatemaltecos, que son los que mejor conocen las necesidades de su patria y más se interesan por ella.
y tan juiciosa regla de conducta ha venido prevaleciendo también en la designación del personal para legaciones, consulados generales y aún consulados particulares retribuidos. Nota: el valor de la exportación y el de la importación están representados en oro americano en las cifras contenidas en el párrafo 13. Solo el monto de las rentas está representado en moneda corriente de Guatemala. Fin de nota. En marzo de 1903 expiró en El Salvador el plazo del mandato constitucional del general don Tomás Regalado, en cuyo periodo se obtuvieron las mejoras que enseguida se enumeran: organización del ejército por medio de la enseñanza teórica y práctica, establecimiento de la escuela politécnica, construcción del teatro y del cuartel de artillería de la ciudad de Santa Ana, que son notables edificios, creación de las juntas de fomento, terminación de la vía férrea entre la ciudad capital y Acajutla, el nuevo muelle de ese puerto, fábrica de varios edificios nacionales, etcétera, etcétera. Estuvo en Guatemala en 1902 el general Regalado con el objeto de hacer una visita de atención al presidente señor Estrada Cabrera. Tuvo principio en marzo de 1903 el período de don Pedro José Escalón en El Salvador, y como este gobernante atribuyera a la Hacienda Nacional el debido interés, llamó al ministerio de ese ramo a don Samuel Luna, persona bienquista por su honradez, ilustración y firmeza de carácter, y aunque el señor Luna no pudo permanecer por largo tiempo en el gabinete, por no consentírselo el cuidado de su familia y el de sus fincas rústicas, logró hacer en provecho de su patria el ansiado arreglo de la deuda pública. Entre otros adelantos obtenidos hay que mencionar la creación de cuerpos de policía en algunos lugares, los auxilios pecuniarios otorgados por el erario público a municipalidades, las mejoras introducidas en el servicio de correos y en el de telégrafos, la construcción de algunos puentes en caudalosos ríos, la fábrica de Palacio Nacional, muy adelantada ya, el saneamiento de la ciudad capital, la Exposición Nacional de 1904 y el poderoso impulso comunicado a la industria agrícola. Terminó su segundo periodo presidencial en Costa Rica don Rafael Iglesias el 8 de mayo de 1902 y le sustituyó el abogado don Ascensión Esquivel. Cupo al señor Iglesias la buena suerte de emprender los trabajos de la vía férrea del Pacífico, llevándolos hasta el Río Grande, sobre el que dejó ya en construcción un magnífico puente. Fabricáronse en aquel tiempo hermosos edificios para el Liceo y la Escuela Normal de San José. Se inauguró el monumento que recuerda la campaña de 1856 contra los filibusteros. Fue sometida al arbitraje del gobierno francés la controversia sobre límites territoriales con Colombia. Se enviaron a Chile varios jóvenes costarricenses para que se ilustraran allá en los mejores centros pedagógicos, de los que volvieron con la instrucción necesaria para servir cátedras en el Liceo, instituto que cuenta con escogidos elementos para las clases de química, física y botánica. Se hizo venir de Suecia un buen profesor para la enseñanza del trabajo manual en las escuelas, etcétera, etcétera. El señor Iglesias vino a Guatemala en enero de 1902, pocos meses antes de separarse del mando, para hacer una visita de cortesanía oficial al presidente señor Estrada Cabrera. En cuanto al señor Esquivel, cumple decir que en su tiempo se prosiguió la obra del ferrocarril del Pacífico, prolongándosela hasta la aldea de Santo Domingo, y se alcanzaron otros progresos, como son los relacionados con el saneamiento del Puerto Limón, con la producción agrícola, rentas fiscales, educación popular, etc. El comercio de importación se efectúa en su mayor parte por el litoral del Atlántico. Hay que hacer justicia a Costa Rica, señalando la mesura empleada por los escritores públicos en el ejercicio de la libertad de imprenta, testimonio irrecusable de civilización y progreso. En diciembre de 1905 se consideraba ya como casi seguro el triunfo de la candidatura del notable abogado don Gleto González Víquez, costarricense de gran prestigio por su claro entendimiento, su ilustración y honrosos antecedentes en el desempeño de importantes cargos administrativos, en los que había acreditado su espíritu progresista, su inteligencia y su amor al país, circunstancias que lo hacen muy simpático a todos los estados de Centroamérica. Hay que advertir que se disputaban en el campo electoral otras candidaturas de ciudadanos notables también y de prestigio, entre ellas las de don Tobías Zúñiga Castro y del licenciado don Máximo Fernández, que contaban con numerosos partidarios. La práctica adquirida en el manejo de los negocios públicos y la asidua perseverancia en la labor gubernamental valieron en Nicaragua al general don J. Santos Zelaya la reelección de que fue objeto en noviembre de 1905, para el nuevo período que tiene que comenzar el año de 1906.
La paz de que allí se disfruta va facilitando el desarrollo de los gérmenes de riqueza que el país posee y haciendo menos difícil la acción de la autoridad. La vía férrea que se construye hacia el Atlántico será un nuevo agente de adelanto en varios sentidos, y el aliento que reciben los diferentes ramos de la administración pública, o sea, la enseñanza en sus diversos grados, los organismos militares, los caminos, telégrafos, etcétera, etcétera, presagia a Nicaragua una serie no interrumpida de saludables conquistas si la paz y el respeto a la ley continúan sirviendo de base a su modo de ser social y político. Como importante progreso en la esfera de la legislación en la que está trabajándose cual corresponde, debe considerarse el nuevo Código Civil, en el que, entre otras disposiciones de moderno carácter que lo recomiendan, está la que tiene por objeto el otorgar personalidad a la mujer, de suerte que puede ya ésta celebrar contratos y comparecer en juicio sin permiso del marido. El gobierno del general Sierra en Honduras se hizo notar por el impulso comunicado preferentemente a los intereses materiales. La carretera entre Tegucigalpa y el puerto menor de San Lorenzo, en el litoral del sur, obra importantísima por las técnicas condiciones que reúne y por los servicios que presta al tráfico, quedó casi concluida. Creáronse 14 municipios, estableciéronse más de 100 escuelas, se mejoró la organización del ejército y el servicio de los hospitales. Y en cuanto a la Hacienda Nacional, baste saber para juzgar del buen pie en que se mantuvo que el movimiento total de ingresos en el año económico de 1901 a 1902 fue de 3.594.975 pesos. Concluyó ese período el 1 de febrero de 1903 y el señor Sierra depositó el mando, de acuerdo con la ley constitutiva, en el Consejo de Ministros el 29 de enero del mismo año. Las elecciones habíanse practicado con amplia libertad en el mes de octubre de 1902, disputándose el triunfo 3 candidatos, el general don Manuel Bonilla, el doctor don Juan Ángel Arias y el doctor don Marco Aurelio Soto. Pero el Congreso, después de hecho el escrutinio, declaró en sesión celebrada el 16 de febrero de 1903 que ninguno de los 3 referidos candidatos había obtenido mayoría absoluta de votos y verificando ese alto cuerpo la elección entre los mismos 3 ciudadanos, favoreció con la mayoría de sufragios al doctor don Juan Ángel Arias, quien en esa virtud hubo de posesionarse del cargo el 18 del dicho mes. La solución dada al problema electoral, calificada de contraria a la ley por el señor Bonilla y por sus partidarios, que declararon que ese jefe fue el candidato triunfal en los comicios de 1902, hizo surgir la revolución iniciada en Amapala, donde se encontraba el general don Manuel Bonilla. Prestó allí, ante el primer alcalde, el juramento de llenar fielmente los deberes que la presidencia le asignaba. Púsose al frente de sus tropas y, no obstante el escaso número de éstas, derrotó en varios encuentros a las contrarias, comandadas por el general don Terencio Sierra, y ocupó la ciudad de Tegucigalpa el 13 de abril mediante la capitulación ajustada. Convocó el general Bonilla al Congreso y éste declaró nulos los actos del gobierno del doctor Arias y nombró presidente constitucional al mismo señor Bonilla. Creyendo un año después ese gobernante amenazada la paz pública por las intemperancias de la prensa de oposición y por las escisiones surgidas entre el Ejecutivo y el Congreso, disolvió la representación nacional y asumió la dictadura, mientras entraba en vigor la nueva Carta Fundamental, elaborada por la Asamblea Constituyente, que inició sus tareas el 1 de junio de 1904 y nombró presidente por 6 años, 8 de septiembre, al señor general Bonilla. El gobierno de ese jefe ha venido prestando atención a la mejora de las carreteras, al fomento de la industria agrícola y de la instrucción pública, al buen pie de la Fuerza Armada, etcétera, etcétera, en cuanto tales tareas son compatibles con los recursos del erario para que el país vaya recobrándose de los quebrantos sufridos, a lo que tiene que contribuir la acción benéfica de la autoridad combinada con los esfuerzos del patriotismo. Fin de sección 27. Sección 28 de Compendio de Historia de la América Central por Agustín Gómez Carrillo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Empinedag. Capítulo 22. Pasos dados en favor del restablecimiento de la unidad nacional. La Constitución de 1824, expedida para organizar el gobierno federal centroamericano, no pertenece al número de los pactos que, por la sabiduría y sensatez de sus capitales puntos, o sea, por la bondad relativa y carácter práctico de sus principales cláusulas,
llegan a merecer el respeto de los pueblos, promoviendo el bienestar de los países en que rigen. Esa carta fundamental, obra de hombres inexpertos en los negocios públicos, encerraba vicios que debieron ser oportunamente corregidos para robustecer los lazos de unidad y conseguir que se crearan costumbres públicas. Entre sus defectos debe citarse la escasa autoridad que concedía a la Corte Suprema Federal, a la que no era dado, por consiguiente, dirimir las cuestiones que entre los estados se suscitaran. El presidente señor Arce, sin calcular las desgracias que la patria preparaba por los conflictos que de su proceder surgirían, interrumpió en 1826 el régimen constitucional, y los acontecimientos llegaron a tal extremo que, debilitándose más y más los vínculos del federalismo, ya no era éste mirado por muchos como una necesidad social, sino como un obstáculo a la paz y al concierto. Los intereses antagónicos se resistían a sacrificarse en aras del bien público, y los partidarios de la separación, alentados por la buena fe algunos, por el egoísmo otros, cantaron victoria en 1839, cuando cada estado, por el impulso mismo de los sucesos, comenzó a manejarse independientemente. Desde 1824 hasta 1839, es decir, en el tiempo en que Centroamérica estuvo unida, sintiéronse en estos países conmociones y luchas. Pero desde la ruptura del lazo federal, tampoco han faltado disturbios sensibles y guerras espantosas. Sin embargo, las tendencias hacia la unidad animan más o menos a estos pueblos. La idea de la fusión, lejos de desvanecerse, gana siempre terreno, y Honduras es uno de los estados que, fieles a sus tradiciones, mayor calor le prestan y mayores deseos abrigan de verla en práctica. Con arreglo a tan legítima aspiración, instalóse en la ciudad de Chinandega, en suelo nicaragüense, el 17 de marzo de 1842, una convención centroamericana con representantes de Nicaragua, Honduras y El Salvador. El 11 del subsiguiente abril, acordó ese cuerpo patriótico que se organizara un gobierno nacional, cuyo jefe fue don Antonio José Cañas, elegido por aquellos mismos delegados. El pacto concluido por la Convención de Chinandega no fue aceptado por Guatemala, cuyo gobierno lo creía impracticable. Igual suerte le cupo por parte de Costa Rica, la que, para poder admitirlo, propuso que se le introdujesen multitud de reformas. Por insignificantes que se consideren los frutos que esa tentativa trajo en obsequio de la unidad, siempre contribuyó a recordar a los hijos de Centroamérica y que algún día tienen que unirse bajo los auspicios de una misma ley y de un régimen común. En 1844, el gobierno confederal de que acaba de hablarse, presidido por el licenciado don Frutos Chamorro, pudo contribuir, afortunadamente, a restituir la paz a Guatemala y a El Salvador, interrumpida por la invasión del territorio guatemalteco por el presidente general Malespín. En un tratado de amistad y alianza, suscrito por plenipotenciarios de El Salvador y Guatemala el 4 de abril de 1845, comprometióse cada uno de esos estados a nombrar 2 representantes que se reunirían en Sonsonate en agosto para convenir en el establecimiento de una autoridad nacional centroamericana encargada de mantener la paz en el interior y dirigir las relaciones exteriores. Obligáronse también las partes contratantes a invitar a los gobiernos de Honduras, Nicaragua y Costa Rica para que, acogiendo la idea, mandaran sus delegados al punto dicho. Los trastornos ocurridos después y otras causas inutilizaron aquel convenio en el artículo 7, que era el que con materia de tanto interés se relacionaba. Entre los pasos dados en el sentido de la unidad centroamericana, es menester además recordar la Dieta de Nacaoma, que funcionó en 1847 y tuvo por objeto convenir en los medios de ligar a Honduras, El Salvador y Nicaragua con un lazo común que asegurara la independencia y la paz de que entonces disfrutaban aquellos estados. La representación del primero de estos estaba ejercida por don Coronado Chávez, la del segundo por don Manuel Barberena y don Sixto Pineda, y la del tercero por el doctor don Máximo Jerez y don José Sacasa. El 7 de octubre de aquel año, 1847, expidió esa dieta, con arreglo a sus plenos poderes, una convocatoria con el fin de que Honduras, Nicaragua y El Salvador se hiciesen representar en una Asamblea Nacional Constituyente que se reuniría el 1 de agosto de 1848 en la ciudad de Tegucigalpa o en el punto que la Junta de Delegados designara, y en la misma fecha firmaron los 5 plenipotenciarios dichos un pacto sobre establecimiento del gobierno provisional de la nación.
Ese pacto al que podían adherirse Costa Rica y Guatemala en el caso de creerlo conveniente a sus respectivos intereses, encerraba un compromiso de auxilio mutuo, es decir, una alianza perpetua e indisoluble entre las tres entidades representadas en la Dieta. Lo infructuoso de aquellos esfuerzos determinó en 1849 a los gobiernos de los tres referidos estados a intentar nuevamente la confederación que tanto deseaban establecer y convinieron en acreditar en León otros comisionados, siéndolo por Honduras el licenciado don Felipe Jáuregui, por Nicaragua el licenciado don Gregorio Juárez y por El Salvador el licenciado don Agustín Morales. Firmóse por ellos un tratado en el que se estipulaba instalar en la ciudad de Chinandega la representación nacional de Centroamérica, la que se compondría de 2 plenipotenciarios por cada uno de aquellos estados y elegiría un presidente y un vicepresidente para los pueblos de ese modo unidos. Tampoco se olvidó entonces a las otras 2 secciones centroamericanas y se dispuso a invitarlas a entrar en la Confederación. En el preámbulo de ese tratado se dijo que por su medio se deseaba afianzar el orden y mantener la paz, amenazados aquel y ésta por un poder extranjero, a saber, por el gobierno de la Gran Bretaña, sostenedor de la llamada monarquía mosquitia, la que pretendía ejercer derechos sobre el puerto de San Juan del Norte y territorio adyacente. Se ve, pues, que la necesidad de rechazar toda extraña influencia en el suelo centroamericano fue el móvil del convenio ajustado en León el 8 de noviembre de 1849. Esa misma necesidad indujo, 2 años después, enero de 1852, al gobierno de Honduras a excitar a los de El Salvador y Nicaragua a que enviaran respectivamente delegados a Tegucigalpa para que, reunidos allí con los del mismo Honduras, formasen una dieta nacional. La ocupación de las bocas del río Romano, territorio hondureño, por un agente del gobierno inglés, fue motivo de alarma para la administración de Honduras, la que pensó que podría ponerse remedio al mal al favor del Congreso, llamado a funcionar en Tegucigalpa. Instalóse en dicha ciudad ese alto cuerpo el 9 de octubre de 1852 y se componía de sujetos de importancia política como don José Francisco Barrundia, guatemalteco, residente a la sazón en suelo hondureño, el padre Reyes, don Rosalío Cortés, don Gerardo Barrios, don Enrique Hoyos y otros. Decretóse la unión de los 3 referidos estados, denominada República de Centroamérica, y los primeros deberes del gobierno común consistirían en poner al país en el posible estado de defensa, procurar una liga con las otras repúblicas hispanoamericanas para impedir agresiones extranjeras, emplear los medios diplomáticos para restablecer la soberanía en todo el territorio centroamericano, etcétera, etcétera. Era entonces presidente de Honduras el general don Trinidad Cabañas. No obstante la inutilidad de tales pasos, que encontraban oposición decidida en el gran partido llamado separatista, inició en 1862 el gobierno de Nicaragua el pensamiento de realizar desde luego la fusión de estos pueblos. Honduras, gobernada entonces por el vicepresidente señor Castellanos, apoyó con entusiasmo el proyecto, y lo mismo hizo El Salvador, cuyo jefe era el general don Gerardo Barrios. Pero el gobierno de Guatemala, presidido por el general Carrera, no convino en las proposiciones que se le hacían por estimarlas impracticables, a pesar de que los comisionados nicaragüenses ofrecían, por lo pronto, el mando supremo al mismo general Carrera y señalaban por la capital de estos pueblos unidos la ciudad de Guatemala. En ese mismo año propuso el gobierno de Costa Rica un juicioso proyecto de unión elaborado por el ministro don Francisco María Iglesias. La idea de la unión tuvo después un partidario fervoroso en el general don J. Rufino Barrios, presidente de Guatemala, y por iniciativa de ese gobernante instalóse a principios de 1876 en la ciudad capital de ese mismo país un congreso compuesto de representantes de los 5 estados para ver si era posible preparar y restablecer la unión. Por desgracia, no siempre ha habido lógica en los procedimientos de los hombres públicos de Centroamérica. Cuando celebraba sus sesiones aquel importante cuerpo, hacíanse en la misma Guatemala preparativos para llevar la guerra a El Salvador, y esa guerra, que estalló poco después, vino a dejar sin efecto los trabajos con el indicado objeto emprendidos. Hízose en 1885 una tentativa que no puede olvidarse, encaminada a conseguir la unidad centroamericana por medio de la fuerza. El mismo general don J. Rufino Barrios, presidente de Guatemala, obedeciendo a su entusiasmo en favor de aquel pensamiento e instigado por algunos hijos de otros estados de Centroamérica, se decidió a declararse, a fines de febrero, por medio de un decreto, jefe del ejército destinado a realizar inmediatamente la fusión por él apetecida,
contando con el apoyo de Honduras, su fiel aliado en esa emergencia. Cundió la alarma en El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, y las tropas salvadoreñas, fuertes en sus atrincheramientos de Chalchuapa, se defendieron con éxito feliz de las comandadas por el mismo Barrios, y batiéndose la cabeza de su gente en Campo Raso, murió el 2 de abril, atravesado por una bala enemiga, cuando creía ya recoger el laurel del triunfo. La victoria, sin embargo, no le habría permitido llevar a cabo sus propósitos, porque Costa Rica y Nicaragua enviaban ya fuerzas para rechazar los planes de Barrios. Hubo, pues, que prescindir del ideal acariciado por el difunto caudillo, y robustecióse el convencimiento de que la patria centroamericana no podía renacer entre el humo de la pólvora y el estruendo del cañón. Penetrado de ello el gobierno presidido en Guatemala por el general Varillas, que no abandonaba la idea de trabajar por la Unión, dirigió el 15 de noviembre de 1886, por medio de la Secretaría de Estado, una circular a las cancillerías de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, invitando a los jefes de esas secciones hermanas a acreditar plenipotenciarios que le representasen en la ciudad de Guatemala, a fin de que, con el plenipotenciario guatemalteco, se organizara un congreso para asegurar la paz en estos países, establecer la confianza e identificar los intereses, aspiraciones y tendencias de los pueblos. Reuniéronse en tal virtud los delegados el 20 de enero de 1887 y el 16 de febrero subsiguiente dieron por concluidas sus tareas, dejando como frutos de su bien intencionada labor un convenio de paz y amistad entre las 5 repúblicas, una convención consular y otra de extradición de reos. Estipulóse en esa dieta la reunión cada 2 años de un Congreso Centroamericano para trabajos generales en favor de la unidad por medios pacíficos y amistosos, y esos congresos debían funcionar alternativamente en cada una de las 5 secciones de la patria común. En efecto, instalóse aquel cuerpo en la ciudad de San José de Costa Rica en 1888, y un año después, estipulado así previamente, se reunió otro en la ciudad de San Salvador, celebrando allí el 15 de octubre de 1889 un pacto de unión provisional para conseguir cuanto antes la fusión definitiva de los 5 estados con el nombre de República de Centroamérica. El 15 de septiembre de 1890 debió inaugurarse, con arreglo al artículo 1 de aquel pacto, el primer gobierno general de la República de Centroamérica, presidido por el jefe del Estado que la suerte designara, pero en julio de ese mismo año surgieron desavenencias y aún hostilidades a mano armada entre Guatemala y El Salvador, con motivo de la muerte del presidente de ese último país, general Menéndez, y de la insurrección militar que allí elevó al primer puesto al general don Carlos Ezeta, y la actitud del gobierno guatemalteco en esa oportunidad hizo creer en El Salvador y aún en Nicaragua y Costa Rica, al menos a ciertos círculos de esas secciones, que se trataba nuevamente de apoyar en la fuerza la idea de la Unión, lo que fue bastante a hacer ilusorio lo convenido en el Pacto de octubre de 1889 sobre el inmediato establecimiento del gobierno general centroamericano. Corrieron algunos años sin que volviera a ponerse sobre el tapete ese asunto, y en junio de 1895, por iniciativa del Dr. Bonilla, presidente de Honduras, reuniéronse en Amapala ese gobernante y los de El Salvador y Nicaragua, llevados del deseo de preparar la apetecida confederación de los 5 estados. Suscribieron allí, el 20 de dicho mes, un importante pacto que fue ratificado por los cuerpos legislativos hondureño, salvadoreño y nicaragüense, y se instaló en 1896 la dieta convenida. Pero cuando parecía ya vislumbrarse la unidad ambicionada, al menos de Honduras, Nicaragua y El Salvador, surgió en este último país, en noviembre de 1898, un movimiento revolucionario, por consecuencia del cual quedó sin efecto la nueva tentativa realizada en Amapala. En esta breve reseña no es dable hacer caso omiso del bien pensado convenio que en la ciudad de Guatemala se elaboró y firmó el 15 de junio de 1897 por delegados de las 5 secciones hermanas. En resumen, debe decirse que, mientras más terreno ganen la amistad y la armonía entre estos pueblos, y mientras más se confundan e identifiquen sus sentimientos e intereses al amparo de la paz y del buen juicio, más fácilmente se convertirán en realidad lisonjera las aspiraciones del patriotismo en el sentido de la transfiguración ambicionada. A ello pueden contribuir las vías férreas que en territorios centroamericanos se construyan, porque favoreciéndose así el contacto de unos pueblos con otros, se desvanecerán las prevenciones que hoy existen, se robustecerán los lazos del cariño y en último término vendrá el sentimiento de la fraternidad a servir de firme base a la unión tan legítimamente deseada.
Si en ferrocarriles se hubiera empleado una parte al menos de los recursos que en criminales guerras se han consumido, el sosiego, la concordia y el adelanto serían los resultados de procederes tan patrióticos. Fin de sección 28. Fin de Compendio de Historia de la América Central por Agustín Gómez Carrillo.